Dios no llamó a los no creyentes, pero llamó a aquellos que tienen el estado de hijo de Dios. Entonces, aquellos que reciben salvación están dando culto el día de hoy aquí. Culto es una bendición para el hombre. Satanás, para que el hombre no dé culto, hace que el hombre esté separado de Dios. El hombre tiene que creer en Dios. Y si la persona no sabe quién eres Dios, entonces es donde el problema comienza. Y las personas están de parte de Dios, están fuera de Dios y ahora ya no hacen culto de ídolos. Para poder restaurar el culto, para restaurar eso, Dios dio la palabra. Y eso es la palabra eterna de Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3:15 se abre el camino para todos nosotros. ¿Qué es la misión? Es restaurar el culto que hemos perdido. ¿Y qué es evangelismo? El evangelismo es restaurar la palabra que se ha perdido en nosotros. Si las personas no hacen culto, si no creen en Dios, entonces van a terminar en el infierno. Esa es la razón por la cual tenemos que creer en Dios. Y el hombre es poderoso. Y el hombre y es así como Satanás está controlando al hombre. Es por eso que Dios nos llamó a todos nosotros. Claro, es grandioso comer mucho, pero no solamente podemos terminar con comer buena comida. Tiene que entender el evangelismo. Tiene que entender qué es la salvación de almas. No estoy diciendo que usted tiene que terminar su trabajo y empezar la evangelización. No le estoy diciendo que salga de su trabajo y haga evangelismo. No te estoy diciendo que se vaya de su escuela y empiece evangelismo. Tiene que estudiar con el evangelismo. Tiene que estudiar lo que estás conectado con el evangelismo. ¿Y qué es la misión? Es expandir el reino de Dios. Es ir a otra cultura y empezar en las cosas. En las misiones está establecido el reino de Dios y el lugar en el cual no hay reino de Dios. Y la misión tiene que seguir con la salvación de almas. Entonces, de esa manera puede entender que es el culto que es grandioso en este momento. Experimenté el reino de Dios cuando el- la torre de Satanás está rota durante el culto. Estoy experimentando que la torre de Satanás, la oscuridad, se rompe cuando damos culto. Y he experimentado que yo soy evidencia de todos ese tipo de maldiciones que se rompen mientras doy culto. Y durante 1999 y 2000 fue cuando fui adentro de las islas. ¿Y qué tipo de estado en el que yo estaba? Estaba en un estado que ni siquiera podía dar las cartas de evangelio. Y estaba tratando de explicar por qué el hombre está infeliz, pero no podía. Y tal vez diga, oh, solamente puede leer la carta de evangelio, pero no es algo que solamente puedo leerlo. Yo estaba en un estado espiritual en el cual ni siquiera podía leer, no podía terminar las cartas de evangelio. En ese momento, mis discípulos, quien creció como un remanente desde una edad tan pequeña, vino a mí. ¿Y qué dijo? Que el día en el que usted entró a la isla, había muchos tipos de cosas que habían crecido. En el punto en el cual había tantas cosas que empezaron a crecer, a construir las escuelas también.
E incluso estaba en un estado así. Cuando mi evangelio estaba tan frágil, ah, eso se hizo. ¿Y qué pasa ahora? Cuando la Iglesia de Unidad da culto, usted tiene que ser la evidencia que la fuerza de Satanás está rota ahora. Usted tiene que ser evidencia de que este culto es la realidad espiritual. Y las personas piensan que porque ahora tienen el problema físico o solamente son cosas físicas. Pero esto es lo que yo pienso. Porque usted no es posible ver las cosas espirituales. Dios te está dando un problema físico para que lo entiendas. Y todas las misiones, los campos que yo he ido, cayeron. Pero ahora mis discípulos están entrando nuevamente a esos campos de misiones. Por medio de mis discípulos, se están convirtiendo en la figura principal de las 5,000 tribus. Y cuando digo que es una torre, no es como una torre grande. Aquellos que están con el evangelio pueden romper a Satanás, pueden ser la luz en ese campo. Así que usted tiene que ser evidencia. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo mientras los miembros de la Iglesia de la Unidad están creciendo? Están dando culto. En ese momento, las fuerzas de Satanás están rotos en ese momento. El culto es una cosa tan real. Y también salvación de almas. Tiene que entenderlo y ser natural. Y también el cielo es real. Porque no es posible para nosotros verlo con nuestros ojos. Estamos solamente viviendo nuestra vida. El reino de Dios es una cosa, pero usted realmente no lo siente. Evangelización, misiones, no solamente una cosa, no es una ilusión, no es algo que no tiene sentido. Todas las iglesias, Latinoamérica, están dando culto, pero están haciendo el culto donde el culto ha sido roto. Latinoamérica, las iglesias están dando culto, pero es un culto sin misiones. El culto están haciéndolo donde la salvación de almas no está trabajando. Están dando este culto de desastres donde la palabra no está siendo llena. Latinoamérica están en dolor espiritual. Están en confusión, pero ni siquiera pueden entender o saber que están en lo erróneo. Y Dios incluso le dio los problemas, pero ellos no entienden. Entonces, no solamente mantenga todo su pasado y sus cicatrices y viva su vida. Porque aún así está manteniendo todas sus preocupaciones y viviendo su vida. Tiene que mantener la palabra de Dios como su llamada. Pero ¿por qué está manteniendo esto como ah, su pacto? Si algo que ha cambiado en mi vida es que ahora ya no me preocupo demasiado. Mi porcentaje de preocupación ha disminuido. Y pensé a pensar que tal vez es el tiempo en el cual me tengo que ir al cielo. Y aquellos que creen en Jesús, cuando es tiempo de ir al cielo, empiezan a actuar diferente. Y yo traté de preocuparme menos. Traté de creer en Dios mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser un incrédulo? Cuando Dios está vivo, está conmigo. Cuando la palabra de Dios está viva y activa en mí. Dios me ha llamado como para llevar la evangelización de misiones. Dios me llamó y llamó a Abraham como la evangelización.
Así que no viva en esa región. Tiene que ir enfrente, llevar evangelización. Y Abraham no tuvo seguridad cuando recibe salvación, si no tiene la seguridad, la confesión de que entonces, ¿qué es esto? ¿O es un riesgo? Dios te está llamando, te está dando bendición. Si no entiendes esto, entonces estás en lo erróneo. Dios está vivo. Amén. ¿Por qué no dicen amén como nuestra iglesia? Mi iglesia dice, todos dicen amén. Así que estoy entrenando a mis miembros que digan amén. Así que estoy diciendo cosas y cuando lo miran solamente gritan amén. Solamente voy a verlos a usted directamente. Así en este momento, ¿por qué Dios llamó a la iglesia de la unidad? Porque su iglesia es la respuesta. Porque la iglesia tiene que ser la respuesta. Entonces, el culto se convierte en un lugar feliz. Entonces, el mensaje del púlpito se convierte en su felicidad. La iglesia es la respuesta y solamente usted está caminando. Si la iglesia se convierte en la respuesta, entonces empieza a orar por la pastora Miao. ¿Y usted cree de la otra manera? Amén. Así que no piense de la otra manera. Dios llamó a Abraham, pero él no pudo entender. Y algunas veces Dios llamó a Abraham, lo que decía era, mira las estrellas, mira el cielo, mira toda la naturaleza. Trata de contar trata de contar las estrellas en el cielo. Así es como tus descendientes y tu generación futura va a ser. Pero él no seguía. Y Dios estaba hablando sobre el movimiento de remanentes, la evangelización mundial, pero David no podía verlo. Y José habló sobre esto y lo mantuvo en su alma. Y claro, creo que Jacob no pudo entender que había palabras porque eran palabras que venían de un niño pequeño. Pero al final, las palabras que les dio a José fueron llenas. ¿Qué es lo que tiene que venir de la evangelización? Tiene que ser que las fuerzas de Satanás son rotas. Y dentro de la evangelización mundial, tiene que tomar lugar la alma. Y los movimientos de Efesios no tienen que ser otra cosa, pero tiene que ser su camino. Ahora estamos diciendo que tenemos que crecer, tenemos que hacer ese monumento de bendición. Pero ¿qué es un monumento de bendición? Lo que todos pueden hacer, no todos los pueden hacer, pero tú lo vas a llevar. Dice en el mundo que esto es inútil porque no funciona, que no sirve, entonces no es suyo. Entonces, si no lo puede ver físicamente, no lo va a agarrar como suyo. Dios te está diciendo, agárralo, pero usted cree que no tiene valor. Usted cree que tiene valor cuando tiene un carro de lujo. Usted cree que cuando posee algo bueno, entonces esto es bueno. Pero un monumento de bendiciones es algo que no hace o que tiene sentido. Porque nadie más lo va a agarrar. Amén. Usted no tiene convicción. ¿No comió desayuno? Amén. ¿Por qué? Yo digo todo este momento en la iglesia de Emmanuel, ellos solamente dicen amén. Así que los persigo y dicen amén.
En este momento de culto, la fuerza de Satanás va a ser rota. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje del púlpito está siendo hablado y este mensaje de púlpito no va a ir a otro lado. Este evangelio trasciende tiempo y espacio, rompe fuerzas de Satanás. Hay una razón por la cual Dios te ha llamado a ti y a mí para salvarnos. Las personas dicen que no es importante porque no pueden verlo con los ojos. Moisés recibió a pacto por medio de su madre. Y en Éxodos, las 3 fiestas crecieron en Éxodos. Y Dios, quien trabajó por medio de Moisés, también va a trabajar en mí. Y hay un discípulo en el cual está tan frágil en la iglesia. Pero si el evangelio viene de él, entonces no lo va a olvidar nunca. Eso es lo que anda pensando. Está pensando solo. Y un día me visitó. Estoy hablando, esto pasó un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y le dije, si quieres hacer la evangelización, si me quieres seguir a mi ministerio, tienes que dejar todo lo que posees. Y has trabajado con esta misión en América por al menos 10 años, pero ¿usted puede parar esto? Pero si él para de trabajar desde la misión de América, su vida va a ser difícil. Y si él va, va a estar distante de la misión. Pero se empezó a desconectar del misionero de América. Y el misionero de América lo llamó. ¿Qué pasó a ti? ¿Estás loco? ¿Sabe qué dijo? Él le dijo al misionero de América, tú me has arruinado. Y estabas supuestamente enseñarme el evangelio, pero me enseñaste cosas diferentes. Y ahora vamos a hacer algo diferente, el verdadero movimiento del evangelio. Y un día tuvo un problema tan grande y ese misterio lo llamó, el misionero lo llamó. ¿Te puedo ayudar a ir por medio de la dificultad? Le dije, no lo necesito. Y no necesito toda ayuda, no me trates de llamar. Así que este misionero de América estaba yéndose loco. Y le dijo que no necesitaba ninguna ayuda. Y si trato de llamarlo, me está diciendo al misionero que ni siquiera lo llame. Entonces, este misionero estaba confundido. Y le estaba preguntando, ¿qué te pasó a ti? Y empezó a hablar sobre el yo. Sobre yo, pero pues, él mismo. Y el discípulo le dijo al misionero de América, pero no trates de ah, alimentar al pez. Y también le dijo, si estás tratando de preguntarme qué es lo que pasó, entonces ni siquiera trates de llamarme. Y el misionero de América le dijo esto. Y yo ni siquiera te voy a preguntar, solamente no me tires así. Y así es como este misionero de América me dijo. Y después de 10 años, y yo le pregunté para que lleve a América las misiones de América. Y el discípulo me estaba diciendo, ¿por qué quieres que yo haga las misiones de América en este punto? Pero por 10 años tú me dijiste que no hiciera misiones en América, pero ¿por qué me estás diciendo que lo haga ahora? Y le dije, ahora estás fuera en el estado espiritual en el cual puedes llevar misiones.
Entonces yo lo mandé en agosto por 3 semanas para que entrenara. Y ahora para poder llevar la misión de América, él ahora tuvo los 10 años, la visa de 10 años. Y en el tiempo tan difícil, tuvo la visa de 10 años. Y mientras estaba hablando con él ha hecho todo. Y yo realmente amo a alguien que trabaja con su manual. Entonces estoy tan asustado cuando la vida se pone tan difícil de repente. Creo que es difícil, es a veces vivir como Emmanuel. Todos ustedes, la palabra de Dios va a ser llena, porque Dios está vivo. No sé por qué usted vive una vida sin saber esto. Si usted tiene que seguir. ¿Estoy correcto? ¿Por qué estoy olvidando cosas? ¿Por qué se está olvidando de cosas que no tiene que olvidarse? Está olvidando cosas que son importantes, pero se está olvidando de todas las cosas. Entonces, iglesia, tiene que ser la luz para las respuestas de su vida. En ese momento, usted va a revivir. ¿Por qué cree que Dios le dijo a las personas que, que construyeran ah, construyeran las casas en el tabernáculo? Para que vivieran en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque le dijo, por medio del tabernáculo, no se olvide del pacto. Ahora mis discípulos están esparcidos y están llevando el ministerio. ¿Por qué? Porque no es posible para mí hacer poder llevar este ministerio de América. Entonces, si no puedo hacer ministerio de América, estoy haciendo ministerio de las tribus, pero ayúdame. ¿Cómo Dios va a crecer a los remanentes en América? ¿Cómo Dios va a crecer a los remanentes en Latinoamérica? ¿Cómo los discípulos reales están creciendo? En este momento, tiene que mantener la palabra de Dios. Y el camino de Moisés, Dios lo guió a él. Porque en el nada, si algo pasa, muere. Para que ellos no mueran, ¿qué le dio Dios a ellos? El pacto. Y para que ellos no vayan a otra dirección, Dios creció las almohadas de viento, la almohada de fuego, y para que no se olvidaran de la palabra de Dios, del pacto de Dios, Dios les dio tres pactos de los 365 días. Y en Moisés no podía llevar evangelización solo. Es por eso que había trabajo del Espíritu Santo. Y aunque iban alrededor por 40 días, Dios estaba con ellos. ¿Y qué fue lo otro que hizo? Creció a los remanentes. Y ahora todos los remanentes tienen que crecer. Latinoamérica tienen, los remanentes de Latinoamérica tienen que crecer. Y en la iglesia hay 4 estudiantes de artes. Y yo soy el principal de Latinoamérica de artes. Omar, yo soy tu maestro.
No, solamente no puede saber eso. José, usted tienen que salvar Latinoamérica. Y todas las dificultades de las naciones van a pasar. Pero como sea, discípulos van a ser aquellos que salvan a personas. Hay una razón por la cual Dios te ha llamado a América. Es por eso que por medio de ustedes, Latinoamérica, las personas de Latinoamérica tienen que ser revividos. Crezamos, vamos a crecer la iglesia y crecer 7 pisos más. Y amo imaginar cosas que ni siquiera puede verlo con los ojos. Y yo fui al techo de la RUTC y dije, tiene que haber más pisos aquí. Y estoy preocupado de que no hay 300 personas. ¿Qué pasa si 3,000 personas vienen a RUTC? No, no sé si no toma lugar, no me importa si no toma lugar. Si yo me siento bien, estoy bien. Pero cuando mis pensamientos están alineados con lo que Dios hace, entonces está bien. ¿Y qué quiere decir? Que estoy tratando de hacer cosas, que estoy imaginando cosas en oración. ¿Y qué tan difícil es su vida de migrante en América? Entonces ya hace como 30 años que he emigrado a Panamá. Y la inmigración, la vida de inmigrante no es fácil. No sé qué pasa si no hubiera creído en Dios. Y todos vamos a ir en depresión. ¿Cómo puedes sobrellevar la depresión? Dios te ha llamado al campo de evangelización, pero no se puede olvidar de esto. Tiene que revivir esto. Amén. Usted no está viendo al poder de Moisés, está viendo el poder de Dios. Y Hannah también, que no tenía poder, empezó a orar. Y todos los demás tenían sus hijos, pero ella no tenía uno. En ese momento, la nación iba en problemas y el profeta y el predicador también iba en problemas. Pero porque el predicador colapsó, también la iglesia colapsa. Israel tenía que vivir por la medio de la palabra de la iglesia, pero no creció, eso no creció. Los remanentes no crecían. Es por eso que el desastre vino. Todos están corruptidos. Todos han corruptido. Y ella solamente oró que le diera un hijo. ¿Qué pasa si todos los jóvenes están muriendo? Y dice que al hijo de Ana no iba a tener. Y es por eso que recibió la respuesta de Nazaret. Y oro que su oración cambie. Deja, empieza a orar para que no tenga preocupaciones. Esto no va a cambiar. Porque sigue orando para que sus problemas y sus preocupaciones se vayan. No se preocupe. Si usted está lleno con las cosas de Dios, entonces todas sus preocupaciones se van a ir. Si usted está lleno con el Espíritu Santo, todas sus cosas se van a ir. Y si usted está lleno por lo que Dios da, todos sus pensamientos, entonces todos sus pensamientos se van a ir. Es una cosa tan sencilla, pero ¿por qué lo estás haciendo? Creyendo en Dios es fácil. ¿Lo hice de una manera difícil? Que mire la evangelización mundial realísticamente. Tiene que ver la evangelización
de una manera realística. Tiene que ver la salvación de almas realmente. Así que no solamente mantenga el problema y venga a usted. No agarre todo su pasado. No agarre sus cicatrices en su bolsillo. Solo deje que los problemas estén ahí. Pero porque no está en su poder. Es por eso que lo llamamos un... Tiene que tener estos problemas como bendición. No tiene que ser engañado. Dios nos está diciendo que tengamos problemas, que tengamos la gracia de Dios por medio de los problemas. Pero porque no está buscando las cosas de Dios, entonces es cuando usted busca dificultad y tiene dificultad. Cuando Dios estaba diciendo a Abraham la evangelización mundial, él no podía entender. Pero como sea, la palabra de Dios va a ser dada a sus hijos y a sus nietos. Por medio de José, Dios llevó el camino de salvación y las desastres. Y el pacto que él mantuvo cuando él era un joven, eso se convirtió y se cumplió. Cuando tenía 16 años, yo creí en Dios. Y el pastor en ese entonces está hablando de la evangelización. Dije, yo voy a llevar evangelización mundial. ¿Sabe qué quiere decir? Porque yo no tenía nada más en mente. No tenía pensamiento. Entonces dije, tengo que llenar mi pensamiento con la evangelización mundial. Porque estaba tan antes estaba tan frágil. Dije, voy a llevar evangelización mundial. Solo lo mantuve. Mi pastor, mi pastor tenía una caligrafía muy buena. Y yo soy de métodos. Y está una escritura de esta persona. Dice, el mundo es mío. Y le dije a mi pastor, por favor, escriba esto en su caligrafía. Y este cartel que decía, el mundo es mío, del pasado, lo hizo con la caligrafía suya. Y yo no era tan inteligente en ese entonces y dije, si yo solamente me duermo en este papel, dice, si yo me duermo en el papel, en esta libreta de matemáticas, voy a entender. Y fui y vi el testamento 2 veces. Y creo que he leído el Nuevo Testamento por 3 veces, pero no lo entendía. Entonces, solamente me empecé a dormir en él, diciendo, Dios, voy a entenderlo. Pero usted sabe qué es lo que pasó, lo que mantuve de la caligrafía y lo empecé a ver, pero empecé a preguntarme sobre el mundo. Y yo hice dinero de mi trabajo y compré un mapa. Y miré al mapa y empecé a preguntarme, ¿así es como el mundo se ve? Y también empecé a dormirme en el mapa, encima del mapa. Y mantuve que llevaba el mapa conmigo todo el tiempo. Y lo traje cuando vine a Panamá. ¿Sabe qué es lo que dije? Dije, no sabía sobre Latinoamérica. No sabía dónde estaba Panamá. Pero yo estaba en Panamá. Y pensé, voy a empezar a hacer dinero y voy a vivir. Pero ahora Dios está llevando la evangelización de Latinoamérica por medio de mí y por medio de todos.
todas las escuelas de seminarios, el mundo se está moviendo. Si mantiene las cosas que Dios va a dar, va a ser lleno. Entonces, la vida de inmigrante en América no es fácil. Pero también en Panamá es fácil. Todos solamente hacen lo que quieren y trabajan. Y estoy seguro que en la América no tienen tiempo. Usted está en un estado que si no cree en Dios, nada más va a trabajar. Pero Dios está vivo. Dios, quien está vivo, va a trabajar contigo. Nosotros llamamos esto el aposento alto de Marcos. Porque en el templo no tenían la palabra que crecía el aposento alto de Marcos. ¿Sabe por qué? Porque nadie que ha recibido pacto del monte del Calvario crecía. Pero ¿por qué Dios trabajó por medio del aposento alto de Marco? Aquellos que mantuvieron el pacto fueron esparcidos allí. Porque aquellos que mantuvieron el pacto están creciendo aquí en la unidad y están trabajando. Creer en el Dios vivo. De esa manera va a revivir usted. Entonces, ¿qué tipo de trabajo tiene que crecer? Tiene que continuar a tener la iglesia regional, el movimiento de la iglesia regional. Y en el tiempo tan corto, ya he tenido 3 iglesias. Y ahora mis discípulos están haciendo la iglesia regional en cada lugar. Y si hay más de 30 personas, yo lo llamo una iglesia regional. Así que no hago cosas en una cosa difícil. No hay otro método en hacer una iglesia regional. Si es por al menos de 20, si es al menos es menos de 20 personas, es una iglesia regional. Son los discípulos de la iglesia. ¿Por qué es tan difícil? Son 40 estudiantes de RTS y cada uno de ustedes son una iglesia regional. Entonces todos ustedes son discípulos. Y si son 100 de ellos, de ustedes, hay 100 iglesias regionales. Entonces empiece a soñar mucho. Continúe pensando. Hay este ministerio que vino a mí. Hay un discípulo en Virginia. Y ese discípulo ha dado culto conmigo por medio de Zoom. Por el culto de Zoom. Y ella es una persona que hace ministerio, una mujer, Olga Rovera. Y estaba diciendo, aquellos que tienen la visa de América, queremos empezar a juntarnos. Y le dije, ¿qué quieres empezar a hacer? Y por al menos dos semanas dijo, quiero llevar el ministerio. Le dije, hazlo. Es fácil, es difícil. Sus pensamientos tienen que cambiar. Así que no trate de hacer evangelización mundial con sus pensamientos. No trate de hacer cosas con su propio conocimiento, pero con lo que Dios te está dando. Esa es la llave. Ese es el camino en el que tiene que vivir. Y en esta isla tan grande de América, si no mantiene esto, no va a trabajar. Amén. Y porque creo que ustedes son una familia, de mi familia, así es como yo lo hago.
Y si yo voy a otra iglesia, entonces voy a tratar de mantener mi todo adentro y solamente hacerlo por medio del libro. Y oro y bendigo a todos ustedes que va a ver el trabajo, que va a trabajar en estos 15 estados. Lo único que tiene que hacer es orar. No solamente corra, pero ore. De esta manera, solamente puede ir a los lugares que Dios está abriendo. Y hay muchas muchos discípulos en Latinoamérica, en América. ¿Y por qué los estoy llamando discípulos? Porque en mis ojos, estos no creyentes son discípulos. No está buscando a un creyente, a un cristiano y llamándolo discípulos, pero tiene que encontrar los discípulos por medio de los no creyentes. Y no solamente está evangelizando, pero también su trabajo tiene que conectar con evangelismo. No estoy diciendo que haga misiones, pero lo que hace, lo que trabaja, tiene que estar conectado con evangelismo. Pero con su especialidad, no solamente está no está caminando su camino, pero tiene que estar conectado. Esto es tan fácil. El tiempo ha pasado. Así que mire todas las otras cosas en el boletín. Así que tengo que tomar un descanso. Y todas las cosas están escritas en el boletín, así que solamente léalo y empieza a orar. Y solamente necesito venir en conclusión. Dios ha crecido a la iglesia de la unidad. Lo llama a usted y a mí en este lugar. Y viendo 10 años, empieza a orar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a quedar? Un monumento. Y con este monumento, creciendo el monumento, tiene que ir el 2026. Y hay muchas cosas que están colapsando en el campo. Y los discípulos que crecieron como remanentes están están rompiendo esta oscuridad en su campo. Y en el próximo año voy a ir alrededor en Latinoamérica. Voy a ir con estos remanentes. Si los remanentes no están creciendo, entonces no hay generación futura. La Iglesia de Unidad puede orar todos juntos el día de hoy. Dios, te damos gracias. Dios, gracias por llamarnos a aquellos que van a llevar la evangelización mundial el día de hoy. Que la iglesia se convierta en la respuesta. Que Cristo se convierta en la respuesta para nuestra vida. Por medio del trabajo de hoy, que trascienda tiempo y espacio y rompa todas las fuerzas de Satanás. Que la torre sea crecida y que la torre sea crecida en las regiones. Oro todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.